es inmerecido estar aquí, solo por gracia. Y pues se ha estado estudiando a través del pastor, el consejo de ancianos. El Señor les puso a estudiar toda la epístola de San Pablo a los romanos. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 7 de la epístola de Pablo a los romanos. Y pues preguntándole al hermano que si había algún tema en especial que tratar con respecto a Romanos, me decía que están estudiando básicamente de manera panorámica cada capítulo. Y para entender pues panorámicamente este capítulo, quizá muchos de ustedes han estado en las otras 6 predicaciones, en los 6 capítulos anteriores. Quizá algunos hayan faltado algo, pero algo que es sumamente importante es entender qué parte engarza el capítulo 7. Dios tiene un propósito de por qué inspiró a Pablo predicar y escribir, porque él sigue predicando a través de la palabra escrita. Romanos 7, cómo está engarzada la palabra de Dios. No es un cúmulo de conocimientos y palabras e historias sin sentido. Toda está engarzada, es una red bien unido cada una de las palabras, cada uno de los versículos. Y pues solamente la palabra de Dios, existen más de 773,695 palabras en la Biblia, más de 3,560 letras, y cada una de ellas, toda la escritura es inspirada por Dios. Cada palabra, cada letra tiene una razón de por qué el Espíritu Santo guió a Pablo. Y los invito a que me acompañen a hacer una pequeña oración y que el Señor sea el que dé este mensaje y no yo. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo, te damos tantas gracias porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Señor, de este cuerpo de muerte. Gracias, Jesús, por amarnos y venir y morir por nosotros. Revélanos, enséñanos, ilumínanos, Padre, tu propósito de por qué estamos hoy aquí, de por qué este mensaje quieres que lo oigamos. Y los que están aquí cerca, los que están lejos, los necesitados, Señor, que tú edifiques, exhortes, consueles, fortalezcas, edifiques tu iglesia y que tú seas glorificado. Usa este torpe siervo, que no sea yo, sino tú en mí, Señor. Da tú el mensaje que tú quieres, Señor, a cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos va a ayudar, siempre es importante conocer los textos originales, las palabras originales, el sentido original que Dios inspiró. Y vamos a hacer lectura a la primera parte. Obviamente vamos a ver el contexto de esta epístola. Vamos a ver también el contexto del capítulo 7 con respecto a toda la epístola. Pero también es muy importante verla en el contexto de la misma vida de Pablo, porque Pablo ya había escrito varias epístolas, lo vamos a ver, y también cómo engarza en el Evangelio, en el mensaje de Dios, cuál es su contexto en estas áreas. Y vemos aquí en Romanos capítulo 7, pues que antes del 7, ¿qué capítulo está? Pues el 6, y después, pues el 8. Pero antes de esto, yo los invito a que me acompañen a reflexionar un poquito en la vida de Pablo. Pablo, pues muy recién predicado el Evangelio, la iglesia estaba creciendo, se estaba multiplicando,
El primer mártir Esteban fue muerto, asesinado, pero gozoso de ir a la presencia del Señor. Pablo aproximadamente recibió a Cristo, tuvo ese encuentro frontal con Cristo en el año 34. ¿Qué año? 34. Y más o menos después de 14 años que fue para acá, para allá, Arabia, regresó, lo persiguieron, lo descolgaron. Gálatas capítulo 1 habla de eso, un resumen de cómo fue, aproximadamente 14 años. Y en el año 48, estando en la iglesia, el Espíritu Santo guió a los líderes y les dijo que había escogido apartarme a Bernabé y a Pablo. Y fue a su primer viaje misionero. Y inició en el año 48. Esta epístola de Romanos la escribió en el 58. ¿Cuántos años pasaron? 10. Y Pablo murió en el 68. ¿Cuántos años después? 10. Entonces, si en el 48 empezó su ministerio, en el 58 escribió Romanos y en el 68 él murió por Cristo, como él mismo dice en 2 de Timoteo, que yo mismo ya estoy para ser asesinado, como el Señor me ha mostrado. Y entonces, su ministerio, su vida ya como en la iglesia, bien como misionero, son 20 años, aunque él estuvo 34 años predicando, sirviendo desde su conversión hasta su muerte, 34 años. Este es un pequeño resumen de la vida de Pablo. Y hay un libro que les recomiendo mucho, de Archibald Thomas Robertson, y él da una estructura a su análisis gramatical en griego, pero con respecto a los libros según la cronología, según fueron escritos. El primer escrito de Pablo, ¿cuál fue? Primera de Tesalonicenses. Santiago la escribió Santiago y no Pablo, ¿cierto? Entonces, primera y segunda de Tesalonicenses las escribió en el año 50. Después primera y segunda de Corintios, después Gálatas, y nos encontramos con Romanos. Pablo estaba terminando el segundo viaje misionero y ya estaba de regreso. Citó a los ancianos de muchas iglesias que él había predicado y se habían congregado. No quiso pararse en Éfeso porque tenía planeado ir a Jerusalén y se reunió en Mileto, donde les habló con el corazón y les encomendó a la palabra de su gracia y que recordaran a Jesucristo, que Él derramó su sangre por su iglesia. Y es maravilloso ver que esto es una extensión de lo que Cristo vino a hacer. Hoy en día, 2000 años después, que Él vino a establecer su iglesia y que Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es muestra de ello, de que se ha predicado en todo el mundo y ha llegado aquí a México. Gracias a Dios por su vida, hermanos. Y estamos aquí exactamente en la mitad de las epístolas que Pablo escribe, es Romanos. La primera Tesalonicenses, y la última, segunda de Timoteo. Y estamos exactamente a la mitad, en el centro de los escritos de Pablo. Pero también en cuanto a Romanos se refiere, ¿cuántos capítulos tiene la epístola a los Romanos? 16. La mitad es el 8. Pues precisamente la mitad, para entender cómo está engarzado, es como un gran rompecabezas. ¿Qué pieza de este gran rompecabezas maravilloso, y entender toda la plenitud y ver todo el panorama? ¿Han armado rompecabezas? ¿Sí? Pues cuando yo era chiquito había unas piezas así grandotas que con 5 ya acababas. Pero uno va creciendo y dice: no, quiero uno más grande, de 20, de 50, de 100, de 300, de 500, de 1000. El último que estuve engarzando son
Me tardé 21 años viendo los manuscritos de Qumran, que son pedacitos. En internet los puedes sacar, pero están en pedacitos. Yo dije, bueno, pues no tengo prisa, y empezar a armar los cachitos de los manuscritos me llevó 21 años. Son un puzzle de 80,000, 100,000 piezas, y poder entender realmente cuál es el mensaje, los textos que se pueden rescatar de Qumran. Ahí en alguna conferencia veremos las cuevas de Qumran y el gran mensaje que Dios guardó allí en las cuevas. Entonces estamos aquí a la mitad prácticamente de la epístola de Pablo a los romanos, y pues para ir ya encaminándonos al texto, debemos recordar que toda la epístola de Pablo inicia con algo importante. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. Después de que Pablo inicia esta epístola, dice el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es la gran misión. La pregunta es, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Tu vida está apartada para el evangelio o para ti mismo? La de Pablo, solamente para el evangelio. Verso 2: que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hay que notar que aquí él está citando los profetas en las santas escrituras. En la epístola a los romanos, Pablo cita 121 veces el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces? 121 referencias y citas del Antiguo Testamento. Obviamente cita mayormente Isaías, Salmos, Deuteronomio, Génesis y Éxodo. Esos 5 son los que más o menos un 74-75% suman más. Obviamente los demás no restan importancia, como en el 17 que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está citando Habacuc 2:4. Y Pablo utiliza no solamente el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, utiliza los libros históricos, los proféticos, y profetas mayores, profetas menores. Está lleno, rico de las citas, engarzando que realmente es el cumplimiento, que Cristo es el Mesías esperado. Y entonces dice en el verso 3, estas profecías que según los profetas en las Santas Escrituras dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nadie ha resucitado sino nuestro Señor Jesucristo. Tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, ustedes, nosotros, aún los mexicanos, hoy 2019, no solo los que están en Roma, aunque originalmente fue dirigida a los romanos. Recordemos que si vamos al último capítulo, en el capítulo 16, cita más de 28 personas por nombre, como Priscila, Aquila, muchísimos, ¿verdad? A Hermas, a muchos hermanos. Y ya había creyentes en Roma cuando él escribe. En el último capítulo lo sabemos. Y además a muchos otros que están en sus casas, congregaciones en Roma. Pero él le urgía escribir este mensaje, y no solamente escribir, sino ir. Lo que él mismo no sabía es que precisamente la siguiente epístola
en ser escrita, estaría en la cárcel en Roma. Las 4 epístolas de la prisión, Filipenses, Filemón, Colosenses y Éfeso, fueron escritas en la prisión. Él estaba predicando el Evangelio y cuando llega, muchos ya habían leído, conocían esta epístola porque fue dirigida a mucha gente, a toda la iglesia que estaba en Roma. Y nos dice algo maravilloso el verso 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Creen que solamente Dios ama a los de Roma? A los de México, ¿no? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos o también de los gentiles? Ciertamente Él es el único Dios, es Dios de todo el universo. Y dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿A ser cómo? Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, Dios nos ama, pero es como un médico que llega a persona enferma de cáncer. ¿Será bueno que alguien que tenga cáncer y el médico diagnostique y los resultados digan tiene cáncer? ¿Será bueno que te diga? Y que tú puedas vivir adecuadamente o que tengas diabetes. ¿Sería un buen médico que te supiera que tienes diabetes y no te diga? ¿Saben que sí hay remedio? Tú puedes controlar, puedes tener una vida digna aunque tengas una enfermedad. Pues lo mismo pasa, Dios tiene que dar el diagnóstico. Dios, a través de Pablo, el Espíritu Santo quiere manifestar al mundo algo terrible: el grande pecado. Toda la epístola básicamente es el mensaje del Evangelio. Él estaba apartado ¿para qué? Para el Evangelio. El verso 17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o sea, se manifiesta por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en el verso 16, un verso antes, da una característica muy importante del Evangelio. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación. Si yo no predico bien el Evangelio, no va a tener poder. Es como una inyección. Si nada más te pongo tantito para que no te duela porque te está doliendo, ¿te curarás? Pues todo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos. Entonces, toda la epístola a los romanos, voy a hacer una pequeña estructura de lo que es Romanos. Obviamente ya nos está diciendo que se trata del Evangelio. El capítulo 1 básicamente me habla de este Evangelio, pero de la depravación total del ser humano, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y esto es lo que pasa a través de todas las edades. Hoy en día es igual. Se envanece uno en sus razonamientos. La ciencia, los ateos, los agnósticos, otras filosofías. Mucha gente le predicas el Evangelio y dice: no, es que yo tengo otra religión. Pero si no logran entender que el cristianismo no se trata de una religión, no es una religión, y hoy lo vamos a ver, se trata de una condición del mundo entero, de todas las personas. Es como si creyeran que un hospital es una religión. No, yo no voy a ese hospital porque yo no comulgo con los de urgencias, o con ginecología, o con los pediatras. ¿Sabes qué? Tu hijo se está muriendo.
Entonces, la iglesia es preciosa, la iglesia es polifacética, la iglesia de Dios es como un hospital, pero si te estás desangrando y estás muriendo, te tienen que decir: Señor, le tengo que cortar la pierna. Ay, no me diga eso porque me asusta y siento feo. Pues Señor, le tenemos que, si no se deja inyectar, se le va a infectar. Entonces, el trabajo de un médico es muy difícil. Mucha gente no se deja curar, pues es lo mismo. Entonces, pero es muy importante que se pueda manifestar la enfermedad. Y esta enfermedad se llama pecado. El pecado del mundo, la depravación total. Todo el que haya leído Romanos 1 podrá darse cuenta del resultado de haber rechazado a Dios, de seguir mis propios razonamientos y mi soberbia y mis pensamientos, el ateísmo, el agnosticismo, el no querer a Dios. Y aún en canciones muy bonitas que dicen: imagínate un mundo sin cielo, sin infierno. Muy bonita. Y la cantan con musiquita muy bonita. Pues dile a los ladrones, a los narcos: imagínate un mundo sin policías, sin cárceles, sin ejército, sin nada. Sería un mundo feliz. Pues eso es lo que propone esa canción. Sin religiones, ¿no? Y la gente está cantándola. Sin Dios. Pues esa es la característica del mundo en general, que han rechazado a Dios. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Y entonces, aquí se manifiesta el grande pecado del hombre, de una u otra manera, manifestado de diferentes maneras, cada uno según su concupiscencia. Y dice: por lo cual Dios los entregó, no es que los dejó así, sino simplemente tú te quieres ir, como un hijo que se quiere ir a la calle. Bueno, pues vete, aquí tienes casa, comida, sustento, protección, cuidado. Allá, lo que te pase es tu decisión. Pues es lo que el mundo quiso hacer, y el mundo está corrompido. Y entonces Dios los dejó, y dice: a la inmundicia de las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, a mi prójimo. Hoy en día es el humanismo, ser mejor persona. Dios no quiere que seas mejor persona. Dios quiere salvarte, Él quiere que seas su hijo. Y entonces, eso lo vamos a ver después. Y entonces dice en el verso 26: por eso Dios los entregó, vuelta y lo digo, los dejó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los dejó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No conviene. Cualquiera que haya seguido cualquier camino de pecado sabe que acaba en deploración, en destrucción. Y dice el 29: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la depravación total del ser humano, y déjame decirte, tú y yo tenemos la capacidad de hacer todo tipo de maldades, todo. Yo no sé en qué caminos has andado, en dónde anduviste, o en dónde te están llamando, o a dónde quieres ir. Pero Dios quiere decirte que te ama.
lo que está haciendo solamente es la radiografía que hace un médico, el análisis de nuestro corazón. Y el capítulo 2 habla pues prácticamente lo mismo, la depravación, pero de los religiosos. Dice el 2.1 que nuestro hermano Benjamín nos compartió, y realmente muy confrontados. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es el famoso dedo del predicador, de que uno está, y ustedes, y bola de pecadores, y arrepiéntanse, pero tú que juzgas, un dedo para allá. ¿Cuántos dedos me miran a mí? ¿Tres? Porque uno para dónde apunta. A Dios. Me tiene que recordar que mejor no apunto, porque 3 son para mí, y me recuerda que Dios me oye, que Dios me ve. Y no solo me ve aquí, me ve en mi casa, me ve en la calle, en todos lados. Y entonces el capítulo 2 y parte del 3 habla contra los religiosos, y no solamente el religioso judío, el cristiano, católico, mormón, adventista, budista, lama, musulmán, monje, monja, rosacruz, agnóstico, ateo, científico, psicólogo, sacerdote, chamán, lo que sea. Habla contra aquellos que se levantan o nos atrevemos a levantarnos como si fuésemos algo y enseñar a otros. Tú que enseñas a otros. Esa es otra parte de este evangelio, la depravación. Entonces, las dos grandes partes de Romanos son la depravación y la salvación. Entonces, si alguien puede resumir de qué habla Romanos en general, es del pecado y la depravación y de la salvación, del evangelio, el evangelio de la salvación. Entonces, la depravación primero enfoca al mundo que no tiene en cuenta a Dios. La segunda parte es de los que sí hablan de Dios, pero viven totalmente en pecado, lejos, falsos profetas. Y la tercera parte, a todos, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aún uno. Entonces, la primera parte es la depravación del pecado a los no religiosos que rechazan a Dios, a los sí religiosos y a todos los demás que pueden ser medio tibios y fríos, pero todos, aunque se proclame ateo. Y entonces, dentro de la salvación, que es la parte que vamos a estudiar, entonces Romanos son dos: el pecado, la depravación del hombre y la salvación. La salvación son 3 etapas. ¿Cuántas etapas tiene la salvación? 3. La justificación, la santificación y la glorificación. ¿Cuáles 3 etapas? Justificación, santificación y glorificación o redención, que es lo mismo. Y precisamente del capítulo 3, 21, capítulo 4 y capítulo 5, que ya los vieron aquí, vamos a leer un poquito el versículo 3:21. Dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De aquí parte lo que es la justificación, que va a empezar a enseñar Pablo en el capítulo, al final del capítulo 3, 4 y 5. Y es la justificación por fe. Pero después del 5 tenemos 3 capítulos que están de la mano. El 6, 7 y 8 hablan del mismo tema, que es la santificación. Entonces, ya estamos viendo el panorama y en qué parte estamos, ¿sí? Entonces, de Romanos, la primera parte, la depravación del hombre, y ya entramos al tema de la salvación, que inicia por la justificación por fe.
y entramos después a la santificación, que precisamente es el tema que nos atañe el día de hoy, pero es iniciado en el capítulo 6. 6, 7 y 8 hablan precisamente de esta segunda etapa, que es la etapa central de la santificación. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver ahora solo un versículo del verso 6:22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el capítulo 6, 7 y 8, recuerden que la Biblia originalmente no tenía capítulos, no tenía versículos. Toda la Biblia fue escrita de a uno, como cuando uno le escribe cartas. Yo todavía vivía en la época de papelitos, cuando mi esposa estaba en el seminario allá en Puebla. Yo le escribía cartas, pero no le ponía capítulo 1, ni 2, ni 3. Era una carta corridito y la mandaba por correo, y luego me regresaba otra, que todavía las guardo, ¿verdad? Y entonces no tenía capítulos, es un solo tema conjunto, pero nos ayuda mucho a encontrar rápidamente, sabiendo el capítulo y el versículo también. A veces aún con capítulo y versículo nos tardamos o no lo encontramos. Entonces, el capítulo 6 nos habla de que dice: mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados. 6:22, el versículo que tocamos entonces, porque es la introducción al 7. Para yo entender el 7, tengo que ver el mensaje de Dios a través del 6, para ver dónde pongo la fichita. Cuando uno está en un rompecabezas y agarro una pieza, ¿cómo puedo colocarla adecuadamente? Tengo que saber qué está arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, y cómo engarza la forma. Pues exactamente, si yo no entiendo cómo está conformada la escritura, no puedo entender panorámicamente en dónde estoy predicando, que es el capítulo 7. Entonces, el engarce está aquí, dice en 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, aquí ya me está hablando de personas, a los romanos en este caso, y también a los creyentes o las personas que estén aquí, que ya habéis sido libertados. Quizá aquí no haya gente aún que haya sido libertada por Cristo o no entienda ni de qué estamos hablando. Pero dice: libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos. Libertados y siervos. ¿De quién? De Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Esta palabra dádiva es un regalo. Y un regalo no me lo merezco. Yo no merezco los regalos. A veces sí, hasta me quejo de que me hayan regalado algo. Y mi papá decía: caballo dado no se le ve colmillo. ¿Pero qué creen? Sí, a veces no nos gustan los regalos. Y este gran regalo que Dios nos da, mucha gente no lo quiere. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ya nos encontramos en el capítulo 7. El 7 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Obviamente, para entender este capítulo 7 no es fácil. Es un capítulo bastante enmarañado, lleno de situaciones abstractas, y Pablo por eso está diciendo: hablo con los que conocen
la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque, y aquí pone un ejemplo importante, verso 2, es una analogía del matrimonio. Verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está poniendo este ejemplo porque tiene mucho que ver el tema de la muerte. En estas fechas estamos aquí en México, la mayoría de la gente y todo México se vuelve a celebrar el Día de los Muertos. Pues este tema también habla una decena de veces acerca de Tánatos. Por ahí unas películas modernas hablan de Thanos y su origen de ese nombre es Tánatos, quiere decir muerte. Muerte. ¿Qué hace la muerte? Hace que mueras. O sea, el gran objetivo de la muerte es separarte de Dios. La muerte es separación de Dios, es destruirte. Jesucristo en Juan 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Hay alguien interesado en destruir tu vida? Si no es que ya la ha destruido. Y si has llegado a Cristo, pues bienvenido. Jesús puede edificar una vida mejor. Pero si no, te tengo malas noticias. Seguirá destruyéndote. Y no solo la mitad de tu existencia y de los seres que amas, todo. Es peor el Thanos de la Biblia. Dice así también, dice en el verso 4, haciendo esta semejanza del matrimonio y de la libertad que una mujer puede tener para estar con otro hombre. Se necesita que muera, ¿sí? Entonces aquí la analogía básicamente es que la muerte hace una separación y una liberación, ¿cierto? Entonces la mujer es libre para casarse con quien ella quiera. Ahora, aquí hace otra analogía, el verso 4 dice, así también vosotros. Es solo una analogía, como las parábolas de Jesús. ¿A qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a... Y entonces aquí igual Pablo es Dios, es el Espíritu Santo que siempre nos hace comparaciones para comprenderlo. Y dice el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí en México se celebra y que se supone que los muertos salen de sus tumbas y se toman la bebida y el chocolatito que les pusiste, la gente va a los panteones, pero les tengo noticias. El que resucitó es Cristo. Los demás están esperando. Juan capítulo 5, Cristo dice que vendrán días donde todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo malo vendrán a resurrección de condenación, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y entonces Cristo ha resucitado. Ahí los invito a que lean, quizá el predicador que siga va a tener que usar 1 Corintios 15, así es que hoy no lo voy a tocar, porque tiene que ver con el capítulo 8, que es el desenlace de esta narración. Son una misma cosa, el capítulo 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque están hablando de la santificación. ¿Qué es eso? Una vez que yo llego a Cristo y que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, pues yo sigo siendo el mismo borracho, mentiroso, mal hablado, sigo
siendo el mismo de hace 10 minutos que hice, en que decidí entregarle mi vida a Cristo, abrirle a Cristo mi corazón. Pues, y mucha gente dice, no, pues si a mí Dios me quiere, que me quiera como soy. Pues, ¿qué crees? Te tengo una noticia. El otro día, compartiéndolo con una doctora donde trabajo en el consultorio, ella es reacia al evangelio, y yo le decía, me dice, no, lo que pasa es de que en esas iglesias de ustedes les lavan el cerebro. Y le digo, sí, porque lo necesitaba, estaba bien loco. Estamos muy mal, sí me lavaron el cerebro, gracias a Dios. Cristo viene a purificarte, a lavarte, purificar por el lavamiento del agua de la palabra, Efesios capítulo 5, pero también el corazón, engañoso y perverso es el corazón, por supuesto, y nos lavan el corazón como Pedro le dijo, no solo los pies, todo lo demás, nos hace falta una limpiadita. Si tú pretendes llegarte a Cristo o cualquier persona y querer ser la persona que eres, déjame decirte, entonces estás catalogada en el primero, enaltecido, soberbio. Y es un terrible, terrible error nuestra soberbia. Nuestro ego. Cristo dice que el que no toma su cruz, la cruz es un lugar de muerte, de morir a ti mismo. Pero el mundo te engaña y te quiere decir, sigue tus instintos, toma el control. ¿Sabes qué? Todos los que hemos tomado el control de nuestra vida ha sido un desastre. Necesitamos un mejor piloto que conozca la pista, que conozca dónde vamos y que además pueda abrir caminos por donde nosotros no podamos. Y entonces, este capítulo 7 está introduciendo este primer principio de morir a uno mismo. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo fue hecho? Pues nos explicó en el capítulo 6, precisamente el capítulo 6 explicó esto. Dice el 6.2, para conectarnos donde estamos, dice, bueno, desde el 1, versículo 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Yo recuerdo hace años un primo fue a la casa con su esposa y su bebé y me dijo, oye primo, pues yo venía a invitarte al bautizo de mi bebé. Y la familia ya sabe que soy cristiano. Le digo, caray, hermano, pues, qué gozo, oye, pero ya se arrepintió. ¿Cómo? Si es que en Mateo, ¿no has leído Mateo? Dice que yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. No, primo, pues ¿cómo se va a arrepentir si es un bebé? Y el problema es que 2000 años después nos han enseñado, no sé, por ejemplo, decirle a esto que tengo aquí, licuadora. Si es una licuadora, uy, qué licuadora tan bonita, ¿no? Pues le podrán decir licuadora, pero es un micrófono, no importa si tú le pones otro nombre. El ser humano usa la palabra de Dios a cosas que no es lo que Dios dice. También le digo, oye, y ya confesó sus pecados. Fíjate que también dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero primo, ¿cómo se va a confesar que es un bebé? Es que es al revés. La palabra de Dios es quien me indica qué es el bautizo. El bautizo, Cristo se bautizó de 30 años, según Lucas capítulo 3, dice que era como de 30 años. Empezó su ministerio. Es de grande que tú entiendes lo que es el pecado, la gravedad de tu pecado y decides arrepentirte, decides realmente entregar tu vida a Cristo y entonces decides morir y entonces puedes ser bautizado, pero un bebé no puede ser bautizado. A eso le llaman bautizo, pero no es el bautizo que Dios enseña.
Y dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Entonces, muy importante, el bautizo en agua es precisamente cuando entra al agua uno erguido, es como si me sepultaran en la tierra. El agua representa el sepulcro, que yo decido ser sepultado y después salgo y está representando la resurrección, pero les enseñan que borra el pecado original. Pues nomás el de Adán y Eva y el de todo lo que leímos. Entonces no es con lo que la Biblia enseña. Entonces aquí en el 7.4 está volviendo a retomar esta enseñanza del 6, que si no he entendido el 6, pues me va a costar trabajo entender el 7. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿a quién? A la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hoy en día en muchos lugares quieren vivir según la ley, seguir todo lo que es la Torá, el Antiguo Testamento, y precisamente aquí Pablo es una disertación acerca de la lucha y lo que es la ley y lo que es la gracia. Y entonces dice así, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Aquí en vez de ley, en algunas Biblias que traducen hoy ponen Torah. Y entonces las pasiones pecaminosas que eran por la Torah, la Tanakh, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la Torah, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen ¿qué? Nuevo. Eso dice aquí, pero es del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso Cristo vino a celebrar un nuevo pacto. Para entender un poquito el nuevo y el antiguo pacto es muy importante. Yo pongo un ejemplo muy común, que imaginemos que todos nosotros tenemos un tío riquísimo. Piensen en un tío riquísimo o un familiar. Bueno, te lo voy a platicar. Este tío es tan rico que es dueño de minas de oro, de diamantes, de rubíes, tiene hoteles, aviones, barcos, helicópteros, es millonario, multimillonario. ¿Tienes un tío de esos? Pues déjame te digo, lo tienes. Imagínense que todos nosotros somos parientes, unos tíos, unos sobrinos, y el tío dice, ok, yo voy a heredar todo a todos mis parientes que estudien física nuclear con especialidad en la fisión de helio y hidrógeno. Pregunta, ¿cuántos de aquí han estudiado físico-matemático con especialidad en fusión nuclear de hidrógeno y helio? Bueno, pues les tengo una noticia. Nos acaba de llegar la noticia que el tío está a punto de morir. Y nos dicen, ¿sabe qué? Ya no va a morir. Así es que todos los que pues sean parientes, pues vayan. El tío está invitando que se reúnan en su casa, está ofreciendo una cena y quiere platicar con todos sus deudos. Y entonces resulta ser que dice, bueno, ¿y cuántos de aquí son físicos nucleares con especialidad en fisión? Y todos calladitos, nomás mirando al tío. Nadie quiso seguir mis deseos, mi voluntad, o no quisieran heredar. Pero lo curioso es que todos queremos heredar, pero haciendo lo que a mí se me pega la gana. Y el tío, ya los médicos dicen, pues ya despídanse porque ya mañana no. Y el tío dice, bueno,
Pues la verdad yo los amo, Panchito, Panchita, Benjaminito, Gamalielito, todos. Dice, híjole, pues voy a hacer un nuevo testamento. Voy a cambiar mi testamento y voy a poner que todos los que estudien lo que sea, lo que quieran, pero que tengan un papel. No importa si son químicos, administradores, secretarias o estudiaron un taller de mecanografía o carpintería, pero que hayan estudiado algo. Yo lo que quiero es que sean hombres de bien y que utilicen el dinero que les dejo para buenas obras. Escribe su testamento y al día siguiente, ¿qué creen? Dan la noticia que el tío se muere. Pregunta, aquí está el Antiguo Testamento del tío y el Nuevo Testamento del tío. ¿Cuál vale? Pues aquí sí dicen un montón de condiciones porque está bien grande. ¿Sí? El Nuevo. Si ustedes agarran su Biblia y toman solamente la parte del Nuevo Testamento y la comparan con la del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es el 75% de toda la Biblia. Pues déjenme decirles, Cristo hizo lo mismo. Por cuanto todos pecaron, nadie quiso la voluntad de Dios. Nadie. Cristo hace una cena con sus discípulos y Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. La palabra pacto en griego es ekainé diateke. Ekainé diateke y palayo diateke, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra diateke significa lo mismo, pacto, testamento. El testamento es la herencia que se deja a los deudos, pero tiene un precio. ¿Y saben qué? Precisamente hizo este nuevo pacto y al día siguiente murió. No tienen un tío rico, tienen un Dios multimillonario que quiere que tú heredes, pero no queremos sus condiciones, no nos gustan sus condiciones. Y es más, muchos quieren meterse al antiguo pacto y querer cumplirlo. Pues allá está un poquito difícil, pero seguramente te tendrás grandemente estudiando estas carreras. Pero lo que el tío quería es que lo amaras a él y que lo hicieras por amor a él, y él dejar su herencia a alguien que produjera fruto. Más o menos esa es la explicación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y estas son las condiciones del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, lo que Dios está diciendo es que Él te ama, Él vino porque ve tu dolor, tu tristeza, pero es necesario que tú aprendas y mueras, aprendas a morir a ti, así también vosotros, hermanos míos. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, vamos a ver ahorita dos grandes partes. Del 7 al 13 de Romanos solo tiene 27, tiene 25 versículos. Habla al no cristiano. Y del 14 al 25 al sí cristiano, al que ya ha decidido recibir a Cristo como Señor, pero aún sigue en sus pasiones, sus deseos y una vida sin victoria. Entonces dice el verso 7, lo voy a leer. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado
tomando ocasión, por el mandamiento me engañó y me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué les parece esta porción? Bueno, es interesante, pero es importante que entendamos la esencia. No podemos meternos a todo palabra por palabra, pero haciendo una vista panorámica del pasaje, dice aquí y hace una pregunta: ¿entonces la ley es pecado? No, de ninguna manera. Ahora es muy importante, hubo un hombre en el siglo II llamado Marción, que él decía que la carne si es mala y lo espiritual, y él decía que Cristo entonces no vino en carne, sino solo en espíritu. Además también decía que el Antiguo Testamento era imperfecto, y también en el Nuevo Testamento él no estaba de acuerdo con el matrimonio, entonces hizo sus escritos y quitó de los evangelios la infancia de Jesús, porque no quería la infancia, ni que hablara del matrimonio de José y María, y él tenía doctrinas heréticas que los primeros cristianos combatieron contra él. Tuvo un discípulo llamado Tasiano. Tasiano escribió como un resumen de los evangelios, es muy antiguo ese evangelio, y hasta Cerón, y después fue traducido al siriaco, y del siriaco el Peshita. Hoy en día está muy famosa esta Biblia. Yo los invito a que antes de comprarla y leerla puedan conocer el trasfondo de esto, ¿no? Porque estaba viendo el otro día unos videos que estaban comparando que la Peshita muy buena y comparando con Valera, y decían: miren qué mal está, y cómo es que dicen Dios, pecado, y cómo dicen Jesús, y que no debe decirse así. Entonces, cuando realmente Tasiano agarró los textos de griego y lo pasó a siriaco, y ahora resulta ser que el siriaco es el bueno, cuando está todo deformado. Entonces, eso ya lo veremos en estudios de manuscritos, pero tiene que ver con esto, porque la ley no es imperfecta, el imperfecto soy yo. Dice: ¿qué pues diremos? Es como el semáforo. ¿El semáforo está bien o está mal? Pero si me lo paso, ¡ay, malvado semáforo! No, pues yo que me lo pasé. Pero ¿qué pasa si quitan al semáforo? Pues ya no agredo la ley. Pero ¿qué pasa si me lo paso y todos los demás? Hay choques, atropellos. Hoy en día, no sé si por aquí, pero donde yo vivo, el semáforo como si no existiera. Está en rojo y la gente te pita, te recuerdan a tu mamá y a toda la genealogía por no pasarte el alto, y te quieren obligar a pasarte el alto en doble fila, darte la vuelta. Entonces, hay semáforos, pero aún si quitaran el semáforo, estaría mal. Por algo los ponen, por algo ponen los topes, donde ha habido muchos accidentes, muertos. Aquí en México hay la costumbre de que si atropellan a alguien ponen una crucecita ahí en el caminito, y es triste ver en muchas calles que hay varias crucecitas. Ahora, por eso la ley, cuando fue manifiesta, porque existió la ley antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés hubo pecado, pero hasta que hubo ley se manifestó la gravedad de la ley. Entonces, no significa que la ley esté mal, pero Cristo vino a renovar. Dice: ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, pero yo ya era codicioso. Pero cuando surgió la ley, cuando dice no cometerás adulterio, ¿era bueno?
Pues no existe ningún pueblo en ninguna parte del mundo, de ninguna época, que el decálogo no esté en su corazón de esa tribu. En ninguna tribu ni pueblo le gusta que le roben, ¿no sí? Que los maten, que adulteren, que el esposo engañe, que te mientan. Pero cuando está la ley, realmente se manifiesta tu pecado. Entonces, sin ley el pecado está muerto, o sea, pues no hay de qué me acuses, no hay una ley que diga. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, reviví y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pues sí, si quiero vivir haciendo lo malo, pues constantemente la ley me va a estar señalando. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. Ahora hay otra ley, aquí va a hablar de otra ley, no solamente de la ley escrita, sino algo que hay, un monstruo dentro de mí. Dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, ¿el qué? A mucha gente no le gusta el tema del pecado. Cuando tú ya le hablas del pecado, ya no quieren escucharte. Si tú le dices Cristo te ama, Dios te bendiga y decreta, sí te oyen, pero cuando tú ya utilizas la palabra pecado, ya no les gustó. Pero dice que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque tenemos una cantidad enorme de pecados, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahora viene una disertación de Pablo acerca de una lucha interna que tenemos todos nosotros, tú, yo y Pablo, porque lo que hago, dice el verso 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces aquí dice algo terrible desde el versículo 14. Me está hablando de que hay una ley espiritual, verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Cuando yo recibo a Cristo, yo tengo una naturaleza pecaminosa y llega Cristo, el Espíritu Santo, a mi vida, pero por años me ha dominado el pecado. Por años yo he sido siervo del pecado. Entonces yo tengo que decidir a quién obedecer. Aquí es la gran lucha, no solamente en el mundo, las religiones, sino dentro de la iglesia, en tu casa, tú mismo. A veces te peleas contigo mismo, ¿no? Ahí está uno, ay, ¿cómo dices? Qué barbaridad, qué tonto soy, ¿no? Entonces ahí está uno dándose cuenta de lo mal que reaccionó uno. Pero aquí hay una lucha verdadera. La palabra mal, dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces dice constantemente, el verso 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Quién mora en mi carne? Les tengo una noticia. En griego extraño, alguien se llama Cacón. Entonces la lucha, dice aquí en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces este mal llamado Cacón mora en mí. Aquí dice la palabra se revela, el verso 23. Les tengo una noticia. La palabra en griego no es en sí se revela. La palabra aquí es antiestrategos. ¿Han oído hablar de la palabra estrategos?
estrategia. ¿Qué hacen en un ejército cuando pelean contra otro? ¿Qué hacen? Estrategias. Y hay un estratego que es el que dirige el combate. Y no es fácil porque tiene que conocer primero el enemigo. Y hay una guerra y el enemigo también te quiere destruir. También te conoce y también sabe por dónde llegarte. Pero eso es un antiestratego, es la guerra. Entonces, este mensaje se intitula conforme este versículo: la guerra por la santificación. ¿Cómo se llama este mensaje? La guerra por la santificación. Cristo sabe que tu vida ha sido trastornada, destruida por el pecado. Un alcohólico, ¿cómo es su hogar? Su esposa, sus hijos. ¿Cómo es el hogar de un adúltero, de un engañador? El pecado destruye tu vida. Y Cristo quiere que seas transformado. Y entonces, pero aquí hay una guerra que debes reconocer, que de aquí a que te mueras, te tengo una noticia: Cacón va a estar contigo. El pecado, el mal. Pero hay un rey que viene a vencer, venciendo y para vencer, que es Cristo, que es tu rey. ¿Quién es tu rey? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si realmente quieres que Cristo sea tu Señor, recuerda lo que Cristo dijo en Mateo 7: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, tú tienes que entender que hay una guerra en ti que te quiere destruir, que te lleva a hacer el mal y que no lo vas a entender. Como Cristo le dijo a Pedro en Juan 13, dice: pues ahora no lo entenderás, más lo entenderás después. Pero aquí Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cuántos de aquí han hecho cosas que se arrepienten, aún estando en Cristo? Todos nosotros. Pero precisamente el capítulo 8, no el capítulo 7, sino el capítulo 8 habla de esa victoria. El 7 es muy tenebroso. El 7 solo me dice acerca de esto. Pero les tengo una buena noticia. Dice aquí en el verso 4, vamos a regresarnos un poquito. El capítulo 7, verso 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿el qué? El cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Cuando la gente me dice: no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo ya tengo mi religión. Pues ¿qué cree? Pues qué bueno, porque yo no le vengo a hablar de religión. Jesucristo te viene a hablar de su reino. En Mateo 4:17, el capítulo 4, recuerden, de Mateo, es la tentación de Satanás con Cristo. Cristo sale victorioso, deja el desierto de Judá y dice que se fue a Galilea de los gentiles, tierra sentado en sombra de muerte, en tinieblas. Y Cristo lo primero que dice es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El ser humano en la caída se ha alejado cada vez más. El ser humano está alejado de Dios. Y entonces Dios se hizo carne y tiene que venir y dice: ya me acerqué, vengo a ser tu rey, porque hay otro rey que te domina. Y entonces Cristo, Él muere en esa cruz, pero dice cosas más abstractas que esto. Dice en Juan 10, hay algo interesante. En Juan 10 dice Cristo: yo soy la puerta. ¿Yo soy quién? La puerta. Cristo dice muchas cosas: yo soy la luz del mundo. Pero aquí en Juan capítulo 10, acompáñenme, aquí en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Aquí Cristo está hablando, es la entrada a un mundo espiritual diferente.
¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo en Juan 3:3? A la verdad te digo, de verdad te digo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La gente normal, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Si tú ya naciste de nuevo, puedes ver y puedes entrar a un mundo espiritual. Cristo es la puerta a un nuevo reino. Por ahí viendo algunas películas de esas modernas, creo que hay uno que se llama Doctor Strange, que abre una puerta, un portal, y se mete a otro mundo. Pues déjame decirte, eso es lo que Cristo viene a hacer. Él es la puerta a un mundo espiritual diferente. Si tú tienes una religión, nosotros no predicamos una religión. Que Cristo quiere invitarte a su reino. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1? Acompáñenme a Colosenses. Colosenses capítulo 1 dice en el verso 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en lo cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Y qué? Trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nos ha qué? Trasladado. Él es la puerta. Quiere que entres a un mundo diferente, a un mundo espiritual donde Él es tu rey y donde hay otros. Y eso es la iglesia. Cuando dice el 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En Efesios dice que Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Cuando alguien cruza por esa puerta, ¿saben qué está haciendo? Entrando al reino de Cristo. Todos nosotros tenemos esta lucha en la carne, pero aquí es donde Cristo quiere decirte que te ama, que Él murió por ti, que te acerques a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A mí, ¿cómo me ha costado ese trabajo? Aprende de mí a ser manso y humilde. Cuando yo llegué a Cristo, y ahí le pueden preguntar al hermano de Andrés, lo que no tenía es eso, manso y humilde. Digo, Pero el Señor me ha enseñado. Algún día conocerán un poco, pero el Señor me ha transformado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero déjame decirte, si tú tienes esta lucha, estás a la mitad en la gran guerra de la santificación. Dios quiere que seamos santos, pero si yo vivo envuelto en esta lucha y no tengo realmente victoria, es como el cáncer, este pecado llamado cacón, el mal que está en mí, es como si tú tuvieras diabetes. ¿Te vas a dar un tiro? O mejor haces lo pertinente para tú controlar la diabetes y no que la diabetes te destruya a ti. Pero hay mucha gente que no le importa. Hemos conocido gente que no tiene piernas. Fuimos a una fiesta, llegó una persona y usted, oye, ¿por qué perdió las piernas? No, pues por la diabetes, primero uno y luego el otro. Y lo que pidió es que lo pusieran al lado de la mesa de dulces. Y ahí está. Y ya había perdido las dos piernas. Y realmente es exactamente igual que mucha gente. El mal está en ellos, pero no hace nada para destruirse. Y algo que Pablo reconoce, y ya al final de este capítulo dice, en el 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo. ¿Qué es lo que quiere en una guerra? Destruirte, llevarte cautivos, destruir la ciudad, las casas, las vidas. No le importa a hombres, mujeres o sí en las guerras. ¿Cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? Si no mal recuerdo, creo que 39 millones de personas. Y entonces no les importó.
dice que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el 24 es impresionante, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra miserable, una palabra que utilizamos hoy en día, que pasó al latín y del latín a español, es talar. Talar un árbol. ¿Qué pasa en un bosque que han talado todos los bosques? ¿Cómo queda? Devastado, deplorable. Pero a veces los queman. Pues la palabra miserable es talaí poros. ¿Cómo? Talaí. Recuérdenla como talar. Talaí poros. Y la palabra miserable es desventurado, sufrido, sufrimiento constante, aflicción constante. Te sientes desgraciado, te sientes desgraciada. Eso significa la palabra miserable: desgraciado, indigno, lastimado, penoso, abusado, dolor, tristeza, vacío, desesperación, pobreza extrema, un vacío lleno de pesar, sin ánimo, fatiga, cansancio, sin fuerza, sin nada. No eres nada, no tienes nada. Estás en el suelo. Eso quiere decir miserable. Te sientes miserable, pero por tu pecado, no por tu economía, no por tus estudios, sino por tu pecado. La miseria que sentía Pablo era por el pecado, por esa lucha que tenía en el pecado. Pero, ¿sabe cómo empezó este mensaje? ¿Sabe de qué habla Romanos? El tema de Romanos, el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Solo que aquí me tocó el nudo a la mitad del libro. Pero la buena noticia precisamente viene en el versículo siguiente, versículo 25. Voy a leer otra vez 24. Miserable de mí. ¿Quién? Es una persona, no es qué, no es el dinero, no es una casa, no es un trabajo. Es un quién. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y déjenme decirles, el capítulo 8, no se lo pierdan, habla de la victoria, habla de la última parte de lo que es el proceso de salvación. La salvación empieza con la justificación cuando tú llegas a Cristo, pero llegas todo pecaminoso, todo sucio. Entonces viene un proceso de santificación, de morir a ti y de esta lucha. Pero la lucha no puedes ganar si no lees el capítulo 8, que es la victoria. El vencedor en Cristo, somos más que vencedores de esta miseria. Solo Cristo te puede salvar. Y Cristo dice en Romanos 5:8, que ya lo vieron, dice que Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, déjame decirte, Dios sabe que tú y 3 veces yo somos pecadores. Mas Dios muestra su amor, Dios te ama. Y aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. ¿Saben por qué murió? Como en Mateo 9:35 dice que viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Cristo también, otro yo soy que Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo ya dio su vida. Tú eres una oveja descarriada. Solo tienes que decir, ven, aquí estoy. Clama a mí y yo te responderé. Como Isaías dice, consolaos, pueblo mío, consolaos, consolaos, porque doble habéis de recibir de la mano del Señor. Y hay una victoria que Dios quiere que tengas. Lo que yo quiero decirte hoy, que ampliará el hermano que le toque el capítulo 8,
No te lo pierdas, porque es la victoria de cómo vencer, ¿verdad? La glorificación, la redención, la terminación de la salvación, que es justificación, santificación y la redención en Cristo. Te invito a que abras tu corazón y le digas a Jesús que Él sea el que te saque de esa miseria, de esa desesperación en la que estás. No hay otro, solo Cristo. Te invito a que oremos. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo, pues antes que nada te pedimos que nos perdones. Primeramente a mi Señor y a mis hermanos, porque hemos pecado, porque hay una lucha en nosotros. Y sabemos que en ti somos más que vencedores, que todo lo podemos en ti, oh Cristo, que nos fortalece. Padre, y pues al que no haya recibido a Cristo, o que haya dudado o tenido una vida en la carne, pues en verdad haga a Cristo Señor, y pues repite conmigo estas palabras, si tú lo quieres, con tus propias palabras, con tu corazón. Señor, perdóname, porque soy pecador, vendido al pecado, y mi vida no es muy victoriosa. Hay caos en mi vida, en mi hogar, en lo que hago, devastación y tristeza, desesperación. Miserable soy. Perdóname. Y yo sé que tú te levantaste de entre los muertos, que venciste la muerte, y que tú eres el Todopoderoso, y que tú puedes hacerme nueva criatura, transformar a mí, a mi hogar, mi familia, esposo, esposa, hijos. Señor, yo quiero recibirte hoy como mi Señor y Salvador. Hoy, Señor, quiero morir a mí, a mis pasiones, a mis deseos, y que tú reines, que tú en verdad reines en cada rincón, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis deseos, en toda mi vida, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. A tus pies estoy, Señor, para seguirte. Y hoy, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.